Esto lo creemos por fe, ¿verdad? Y a veces la fe, como a los discípulos, nos pasa una mala pasada. Resucita el Señor y vienen por la mañana unas mujeres, las primeras, van al sepulcro y encuentran nada, no está. Pero alguien le dice ahí, un ser resplandeciente, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Verdad? Y le dice, ir y decirle a los discípulos lo que el Señor ya les había dicho, que iba a resucitar. Y llegan allí las mujeres y le empiezan a contar, y estos creyeron un montón. ¿Sí o no? No creyeron. Porque después, cuando el Señor se presenta y los ve a ellos, les reprocha, ¿qué cosa? Su incredulidad y dureza de corazón. ¿Ven? Hicieran los discípulos y les pasaban esas cosas, imagínate a nosotros, que tenemos que de oída o leyendo la palabra tener fe. El Satanás en este tiempo está tratando de quitarnos la fe, ¿verdad? Y a mucha gente la está entreteniendo con problemas ajenos a la fe. Problemas de gobierno, problemas de guerra, problemas de persecución. Algunos han perdido el equipo que les gusta, ¿no es cierto? O sea, están ocupados de otras cosas en vez de ocuparse de la palabra de Dios y de servir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Juan capítulo 9, el Evangelio según San Juan. ¿Lo tienen? El Evangelio según San Juan capítulo 9, verso 1. Vamos a ver que Dios hace cosas maravillosas. ¿Amén? Ok, dice así la palabra. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjate qué tremenda pregunta que le hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque si alguien está mal, si alguien está en una situación con una enfermedad o algo así difícil, lo primero que se dice es que ha pecado. ¿Por qué ha pecado? Está así. Pero claro, al nacer de nacimiento, al nacer ciego, los discípulos le preguntan: Señor, ¿quién ha pecado? ¿Sus padres? Porque si es un ciego no puede haber pecado. ¿Quién pecó? ¿Y qué le contesta el Señor? Respondiendo Jesús, verso 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Qué tremendo, ¿no? Está revelando que la luz del mundo es Jesucristo. Está diciendo: a ver, este que está aquí no ha pecado ni sus padres ni él. Esto es para que las obras de Dios. Y ese es el punto en esta mañana. ¿Cuáles son las obras de Dios con las cuales que nosotros tenemos que andar en ellas? ¿Verdad? Porque nadie se salva por obras, sino por fe, por gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Pero en este relato hay cosas que vamos a descubrir que Dios hace y sigue haciendo en maravillas. ¿Amén? Una pregunta, corta un poquito. Una pregunta. ¿Tienen frío? Porque yo puse el aire acondicionado. ¿Qué Dios hace? Vamos a leer el verso 6. Fíjate lo que hace Dios. Jesucristo aquí está haciendo algo que hizo Dios. ¿Sí? ¿Lo tienen?
Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús? Podría haberle puesto las manos arriba. Al ciego Bartimeo, ¿qué hizo? El ciego Bartimeo gritaba, Jesús, ten misericordia de mí. Y que cuando vino el ciego y le preguntó a Jesús, ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Muy bien, sigue bien. No hizo lo mismo que este, pero en este nos está enseñando el Señor que Él mismo es Dios y que hace las maravillas que Él hizo al principio. Génesis capítulo 2, verso 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué está haciendo aquí? Está creando al hombre. ¿De qué? De tierra. De la tierra. ¿Y Jesús qué está haciendo? Está haciendo una reparación. Amén. Usted ha visto cuando a veces agarran una estatua, ¿no? Y la restauran y la raspan y la vuelven a pintar, y Jesús estaba haciendo eso. Dijo, este que ha nacido no ha pecado sus padres, no ha pecado él, este ha salido un poquito defectuoso, entonces lo vamos a arreglar, porque en esta obra que tengo que hacer yo mientras estoy en la tierra, lo voy a acomodar. Amén. ¿Cómo lo acomodo? Le dio un guarrete, escupió la tierra, y no solo que escupió, hizo lodo y le puso en los ojos. ¡Madre mía! Y le dijo, ven a lavarte. Pero no te laves en cualquier estanque. ¿En qué estanque se va a lavar? En el de Siloé. ¿Sabes por qué? Que traducido quiere decir enviado. Yo te estoy enviando a que seas restaurado en lo que yo, Dios mismo, estoy haciendo. Amén. Y dice que el hombre fue, se lavó y recobró la vista. ¿Cómo regresó? Bien. Bien. Ven. Vamos bien por ahí, ¿no? Amén. Ya vemos que Dios, que Jesucristo es Dios y restaura las cosas que están mal. Él la obra. Está diciendo, mientras yo estoy en la tierra, tengo que hacer las obras. Entonces, los vecinos, fíjate el verso 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Fíjate qué testimonio tenía, ¿no? ¿Quiénes son los que más te conocen? Los que más te conocen a ti, ¿quiénes son? Los vecinos. Los vecinos. Y los que te conocen están dando testimonio de lo que tú haces. Y acá dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, y se hacían una pregunta, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y como siempre todos están de acuerdo, dice, y unos decían, él es, A él sí le parece. y otros, a él se le parece. ¿Y él qué decía? Yo soy. Yo soy. ¿Por qué? Porque algunos dudaban, si decía, a este se parece. Puede ser, a lo mejor, tal vez. Porque esas son las preguntas que se hacen en el mundo. Cuando sucede algo fuera de lo normal, porque lo que estaba sucediendo acá era sobrenatural. Dios mismo había restaurado algo que había salido mal. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Pregunta a la gente, ¿verdad? Respondiendo él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Parece que Jesús no se quedó ahí para recibir la gloria, ¿no? Hizo el trabajo, le dijo, ve a lavarte, y cuando el hombre volvió del estanque, ya veía.
sucede un milagro sobrenatural. Hay dudas, hay gente que pregunta, hay gente que glorifica a Dios. Dice, y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Por qué lo llevaron a los fariseos? Porque era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. ¿Sabes? Alguno dice que Jesús trabajaba en el día de reposo. Porque dice que el día de reposo hay que dedicárselo al Señor, ¿verdad? ¿Y cuántos hay que ahora están, pero cuadrados, en que el día de reposo es el sábado y se tiene que guardar el sábado y todo? ¿Sabes? Acá Jesús no es que está eludiendo el día de reposo. Jesús está haciendo algo que es normal hacerlo en el día de reposo. Lo que pasa es que los fariseos habían añadido normas al día de reposo. Como que no se podía levantar un peso con el dedo del meñique. O sea, algo que pesara y que tú no podías llevar con el dedo del meñique, se podía llevar, pero si no, no podías. Entonces, cuando escucharon que este hombre le habían hecho lodo y se había lavado los ojos y alguien ha trabajado. Para hacer lodo hay que trabajar. ¿Sí o no? Era día del reposo, por el verso 14, cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Es más importante guardar el día de reposo que ver los milagros que Dios hace. ¡Qué tremendo! Porque estaban frisados con su religión. No podían darle la gloria a Dios. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ya empezaron a dudar, ¿no? ¿Estás seguro que se sanó de cáncer que estuvimos orando? ¿No habrá sido que se han equivocado los médicos? ¿No te vienen con esas cosas? Uno va y le cuenta, ¿sabes qué? En la iglesia oramos por alguien y se sanó. El otro día estaba orando un hermano y se le estiró el pie a otro y dice, pero seguro, se habrá equivocado el zapato. Viene la duda, porque la duda es pecado. Y Satanás es especialista en ponerte duda. Cuando el Señor me sanó el cáncer de la matriz, yo contaba con testimonio a la gente que me encontraba Ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron ¿a quién? A los padres. Verso 18 dice, llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres le respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Esto menos mal que los padres reconocieron que era su hijo, ¿verdad? Y que había nacido ciego. Pero ¿cómo ve ahora? Verso 21. No lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué dijeron los padres esto? Verso 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga.
Y para andar bien con la gente hay que andar mal con Dios. ¿O no? Porque se anda bien con Dios y empiezas a testificar y empiezas a vivir una vida realmente como el Señor quiere, ¿no es cierto? Fuera del pecado. A mí me gusta lo que estuvo compartiendo nuestro hermano, porque Nehemías se hace cargo del pecado del pueblo. Y se hace cargo del pecado de los reyes, se hace cargo de todos los pecadores. Y él dice, Señor, si hemos pecado, yo me arrepiento por ellos. Y nosotros decimos, sí, bueno, pecó fulano, bueno, que será parte. Nosotros tenemos autoridad. Pero los padres tenían miedo de que los expulsasen de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Lo primero que fue, dale gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. ¿Cómo sabían los judíos que Jesús era pecador? Porque estaba haciendo las cosas fuera de lo que ellos pensaban que tenía que ser. Porque el día de reposo era inquebrantable. Según sus leyes, no la ley de Dios. Porque el día de reposo es para guardar y estar juntos para alabar al Señor. ¿Amén? Algún día vamos a hablar del día de reposo. ¿Es sábado o domingo? Domingo no está época. Mira, Antiguo Testamento para los judíos era sábado. Antiguo Testamento. Judíos, sábado. Pero el sábado en el calendario hebreo. Sábado. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Ahora, si tú trabajas y el domingo libre, pues nos juntamos el domingo. Pero, ¿sabes? Hay una gran diferencia entre nosotros, que no somos judíos, ¿verdad? Y muchos quieren judaizar y decir, no, el día de reposo tienen que guardar, que es el sábado. ¿Qué sábado? Si cada día dice que se juntaban, cada día se juntaban para alabar a Dios, para glorificar a Dios, Dios hacía milagros, comían juntos por las casas y vivían un verdadero evangelio. Alguien que vive el evangelio lo vive solamente los domingos. No. Cada día. Entonces, ¿cuál es el día que nos tenemos que reunir los cristianos? Cada día. Hasta la final. Claro. Pero bueno, ese es otro tema que ya lo vamos a hablar más profundamente. ¿Sabes? Seguimos. ¿Qué verso estamos? El 21, ¿no? 25. ¿25? No. ¿Quién responde aquí? El ciego. El 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces responde que había sido ciego. Él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Y volvieron a preguntarle. Dice, y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho. Y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Mira, eso es tremendo. Ay, ya estoy cansado que me pregunten. Voy a contestar otra vez. Sí, solo me abrió los ojos, me mandó a alabar. Ahora, los otros dicen, es un pecador. Yo no sé si será pecador o no. Lo único que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. Estaba teniendo su punto, es que antes era ciego y ahora veo. Antes yo era un pecador. Y mientras no me encuentro con el Señor Jesucristo, yo no me doy cuenta que soy pecador. ¿No? Y dicen, pero ¿y en qué pecado? Sencillo. Como estaba jugando al fútbol en primera, pues había mucha gente, demasiada gente. Y demasiadas chicas. Y me gustaban todas. Y me gustaba el triqui. No me emborracho.
Muy borracho. De mi casa no me sacaban, porque en mi casa nos juntábamos a comer pollo, a tomar vino, y cuando terminaba la fiesta los otros se iban, pero yo me quedaba en mi casa. ¿Y cómo me quedaba? Durmiendo hasta el otro día. O sea, ¿cuál es el pecado si te gusta la fiesta? ¿Cuál es el pecado si te gusta otra mujer que no sea la tuya? ¿Dónde está el pecado? Cuando estás ciego, no lo ves. Pero cuando recibes la vista, que recibes a Cristo, y te dice el que robaba no robe más, entonces dices lo que dijo este. Yo no sé, Señor, la verdad que yo antes era ciego y ahora veo. Pero si ahora ves, dale gloria a Dios. Amén. Y él para sacárselo de encima, ¿qué hizo? También quiere ser discípulo, tanto preguntarle a Dios. Usted está preguntando mucho. ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? ¿Y qué le hicieron? Verso 28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. ¿Cuánta gente hay que no sabe que Cristo es Dios? ¿Cuánta gente hay que no sabe que Jesucristo es el único camino que te puede llevar a la salvación y a la vida eterna? ¿Cuántos hay que no pueden reconocer que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que ha muerto en la cruz, que ha resucitado y vive y está en medio nuestro a través del Espíritu Santo? ¿Cuántos hay que no lo saben? Pero nosotros que sabemos que Jesucristo es nuestro Señor, estemos firmes en la fe para que ningún viento de doctrina nos pueda desviar del camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Aleluya. Respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Fíjate qué respuesta para que le podamos contestar a muchos que nos preguntan. Pero ¿estás seguro que hay los evangélicos? Porque te tildan por esto, ¿no? No te dicen que eres un hijo de Dios. La Biblia dice que tú eres un hijo de Dios. Pero dice, ¿estás seguro que los evangélicos se van a salvar? ¿Y qué dijo el hombre? Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Si Cristo te ha abierto los ojos, si Cristo te ha hecho una nueva criatura, tienes que tener eso en seguridad de tu vida. ¿Amén? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, ¿verdad? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y esta es una buena pregunta para leer la Biblia y buscar en el Antiguo Testamento y los profetas, si algún profeta de aquellos que Dios hizo milagros, le abrió los ojos a uno que había nacido ciego. Por lo que dice acá, parece que todavía no había hecho esto. ¿Por qué? Porque Dios hace milagros, pero Jesucristo restauró lo que Él hizo en el Edén. ¿Qué hizo en el Edén? Te fabricó a ti y a mí. Fíjate qué tremendo, ¿no? El polvo de la tierra fabricó al hombre y ahora estaba restaurando al hombre. Si este no viniera de Dios, no podría ser, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. O sea, ya lo estaban acusando. ¿Y Jesús qué dijo? Que ni sus padres habían pecado, ni este. Eso es para que la obra de Dios se manifestara. Y nos dice, respondieron y le dijeron, tú naciste en todo en pecado y nos enseñas a nosotros. O sea, bueno, van a venir aquí. ¿Y qué hicieron? Y le expulsaron. De toda forma, lo expulsaron de la sinagoga. O sea, no podemos tener a alguien, ellos piensan,
en la sinagoga que predique y está hablando de los milagros que Cristo hace. ¿Verdad? No conviene que esté entre nosotros, entonces lo expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjate qué pregunta que le hace al ciego. Ya no era ciego, al que veía ahora, el ex ciego. Jesús mismo le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Es una pregunta lógica. ¿Cómo va a saber la gente que Cristo es el Salvador si nosotros no le predicamos? ¿Es así o no? Ahora, le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. ¿Qué está haciendo Jesús? Se está identificando como el Mesías. Y le dice: yo soy el que te ha abierto los ojos, el que tú ves ahora, ese es el Señor. Y fíjate que no le entraron dudas al ex ciego. Él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dos cosas tremendas ahí. Primero, creer, y segundo, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Primer paso, creer. Y para creer, ¿qué tenemos que tener? Fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¡Qué tremendo! A veces me pregunta alguien y dice: pero tú, dice, ¿ve a Dios ahí? Claro que lo veo. ¿Veo a Cristo acá adentro? ¿Cómo lo ves? Yo te voy a decir cómo lo ves. No lo ves. Si Cristo está en tu corazón, ves a Cristo. Si ves al hermano, ¿qué tienes, hermano, adentro? A Cristo. Entonces, ¿qué estás viendo? A Cristo. ¿Amén? Con todo su fallo y con todas sus cosas que tiene el Ricardín, pero yo estoy viendo a Cristo. Ya no veo el Ricardín, veo a Cristo. Y esa es la forma que tendríamos que ver todo. Entonces no tendríamos problema en la iglesia, ni en la casa, ni en ningún lado. Pero nos cuesta. ¿Por qué? Porque todavía estamos sufriendo en esta carne. Pablo dice: ay, yo en mis miembros que queriendo hacer lo bueno, me cuesta. ¿Y a quién no le cuesta seguir a Cristo? ¿Ven? Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Verso 41. ¿Qué contesta el Señor? Si fuera ciego, no tendría pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. O sea, nos está enfrentando ¿a qué? Al pecado. Si fuera sido ciego, no tendrías pecado, porque ya lo dijo el Señor: este ciego no ha pecado él, sino para que la obra de Dios se manifieste. Ahora, ¿qué está diciendo ahora el Señor? Jesús le respondió: si fueres ciego, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Y el único que nos puede limpiar y liberar del pecado, ¿quién es? Cristo. Porque el que muere en el Calvario de la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre para limpiar mis pecados, fue Cristo. Lo llevan al sepulcro y no lo encuentran las mujeres porque resucitó y vive. Y después se le aparece a los discípulos y después es elevado a la presencia de Dios
500 estaban ahí mirando, dice, como 500 estaban mirando. Y les dijo, es menester que yo me vaya para enviaros el Consolador. De los 500 quedaron 120 nomás. ¿Cierto? Y a mí me gusta la canción. ¿Te acuerdas de esa canción? 120 en Pentecostés, orando clamaban al Señor. 120 en Pentecostés, orando clamaban al Señor. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. ¿Y qué pasó? Dice que sintieron como un estruendo y lenguas repartidas como fuego se le posaron cada uno y hablaban en lenguas distintas maneras de agradar a Dios. El Consolador, el Espíritu Santo que necesitamos tener en nuestra vida es el que nos consuela, nos dirige, nos ayuda para que en todo momento podamos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lo que necesitamos hoy. ¿Suceden cosas maravillosas en este tiempo? Ya, que sí, Cosas amén. sobrenaturales. Amén. ¿Sabes? Hace un par de días veía un programa en la televisión de gente maravillosa y gente